Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar del día de hoy. En unos minutos más vamos a estar comenzando. Mientras tanto, esperamos al resto de los participantes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar de hoy. Estamos esperando al resto de los participantes, así que vamos a comenzar en unos minutos nada más. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Gabriel Grillo, me acompañan mis compañeros Jorge González, quien es gerente técnico, y Fabián López Moyano, quien es responsable comercial para distribuidores del área de formato ancho. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabián, buenas tardes a todos. Hola Gabriel, hola Jorge, hola a todos los que nos están acompañando hoy en este webinar. Bien, hoy vamos a hablar del cálculo de costos de impresión para toda la que es la línea de formato ancho de Canon. Vamos a hablar de diferentes temas. Si tienen dudas, como siempre, recuerden que al final va a haber un momento de la presentación en la cual vamos a poder ir evacuando las dudas que vayan surgiendo. Ustedes tienen una parte de preguntas en la interfase de GoToWebinar donde las pueden ir anotando, y para hacer la presentación más sencilla, al final las vamos a ir evacuando. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar. Este es el temario, ¿no? La filosofía de Ranco con respecto, y de Canon con respecto a la línea de formato ancho, el mercado estratégico de plotters, cuál es el portfolio de Canon en este momento que estamos comercializando, cuáles son los costos de impresión en formato ancho, cuál es la metodología que estamos utilizando actualmente para hacer estos cálculos, para poder llegar a estos cálculos de costo de impresión, ejemplos de uso, criterios adoptados, y vamos a hablar un poco del Software Accounting Manager, que ustedes saben está disponible para el control de los costos en toda la línea de equipamiento de formato ancho Canon. Bueno, ¿querés, Fabián, hablar un poco de la filosofía? Dale. Bueno, gracias. Gracias, Gaby. En primer lugar, les quiero agradecer a todos los que están participando de este webinar en el día de hoy. La verdad que el tema del cálculo de los costos operativos en formato ancho o en plotters era algo que nos venían solicitando todos los distribuidores desde hacía mucho tiempo. Si bien prácticamente todas las líneas de producto, de impresión, de multifunciones impresoras en todas las marcas, nosotros teníamos en Ranco Digital un análisis de costo operativo de todos los equipos. Era como que nos estaba faltando un poco esa herramienta para lo que es la parte de formato ancho. El tenerlo, digamos, un poco coincide con la filosofía de Ranco, ¿no? Que es siempre la de tratar de suministrar a los distribuidores herramientas, información, como para que ustedes puedan asegurar buenos negocios. Entonces, bueno, hoy ya tenemos disponible en Ranco Digital digamos, en uno de los lugares del costo operativo, ya los mismos para el tema de formato ancho. Bien, no quisiera dejar pasar el tema de poder, ya que vamos a hablar de formato ancho, mostrarles un poquito acerca de cuáles son los mercados objetivos. Si me podés avanzar un poquito, Gabriel, la presentación. Vemos acá un análisis que seguramente la deben haber visto en otras presentaciones de formato ancho, donde el mercado objetivos y mercados estratégicos que tenemos hoy con nuestros productos están orientados hacia tres volúmenes de trabajo. Para eso tenemos en el volumen bajo una nueva línea de productos, que es la línea TA. También tenemos para el volumen medio-bajo una línea que ya también hace un poco más de tiempo que estábamos trabajando, que es la línea TM. Y por último, para lo que es la línea de volumen alto, tenemos el segmento TX. Esto orientado en lo que son equipos de 5 colores para documentos técnicos y cartelería. También tenemos otra línea de producto, que es la línea Pro, que está más orientada, específicamente orientada hacia lo que es el segmento de fotografía. Pero bueno, quería un poco mostrar este esquema de mercado estratégico en relación al volumen y algunos tipos de medida de volumen que tiene cada una de las líneas. Por ejemplo, volumen bajo son 300 hojas a 1, volumen medio lo consideramos de 500 a 950 hojas a 1, y ya 1600 hojas a 0 para lo que es volumen alto. Sí, bien. Perdón, Fabián, recordar un poco Sí. También que en los equipos de volumen bajo, la línea Soho, son equipos de similares prestaciones a los equipos de volumen medio, pero tienen cartuchos de tinta más pequeños. Digamos, los equipos de volumen medio y alto, al poder colocarles
cartuchos ya de 130 o de 300 o de 600 mililitros, el equipo más grande, 700, perdón, permite trabajar con mililitros de tinta a un costo mucho más bajo que la línea de equipos más económico que trabajan con cartuchos hasta 55 mililitros. Y esto se marca en la diferencia que hay del costo por impresión por mililitro impreso en las tres líneas, y esto es la limitante que hay de volúmenes. Obviamente que son estimados, no es a rajatabla, estos son estimaciones, pero en base a los costos por cada una de las tres líneas, estimamos que estos serían los volúmenes aconsejados para cada tipo de cliente según cada línea de equipo. Sí, la idea es que puedan tener una referencia cuando, digamos, algún cliente les pide, ¿no? O sea, ¿qué se considera un volumen alto, un volumen medio, bajo o un volumen bajo? Bueno, acá tienen un cuadro que les da un poco esa referencia en cuanto a los rendimientos. Y bueno, avanzando un poquito en el cuadro, también quisiera... Claro, ahí tienen las tres líneas. En el próximo cuadro quisiera mostrarles un poco cuál es el portfolio hoy con el cual nosotros estamos trabajando en formato ancho. Ahí ven todo lo que es la parte de documentos técnicos y cartelería, que ya nos encontramos en 24, 36 pulgadas y 44 pulgadas con equipos de 5 colores, ya sea de la línea TA, de la línea TM y de la línea TX. Después también contamos con equipos multifuncionales en 5 colores, que ya tenemos equipos de 36 pulgadas y de 44 pulgadas. Y bueno, ya al final los equipos de fotografía, ¿no? Que es la línea Pro, que tenemos equipos de 8 y 12 colores, que arrancan en las 17 pulgadas, acá no está incluido el Pro 1000, pero ya tenemos productos para hoja, papel cortado, 17 pulgadas, y se complementa con la línea Pro 2100, y bueno, ya en 44 pulgadas y 60 pulgadas, con los nuevos equipos Pro 4100 y Pro 6100. Bien, habiendo hecho una presentación general de toda la línea, no sé, Gaby, ¿querés decir algo? No, el caso del Pro 1000 es un equipo prácticamente personal para hoja cortada. El cuadro que estamos viendo acá es solamente equipos para rollo, ¿no? Exacto, para rollo, y que, digamos, permiten manejar una optimización en lo que es la parte de costo operativo. El Pro 1000 es un equipo que viene con cartuchos muy chiquitos y bueno, está más orientado a un uso, digamos, se le llama pro user, ¿no? O sea, es algo medio profesional y de usuario final. Pero bueno, vamos al punto más importante, que es hoy ver un poco el tema del costo por impresión en formato ancho. Bueno, para eso nosotros hemos invitado como panelista a nuestro gerente técnico, que es Jorge González, que bueno, Jorge realmente ha trabajado mucho en poder armar todo este cálculo, todas estas planillas de cálculo en el cual se ha estimado los costos por impresión de formato ancho en base a determinados patrones. Hola Jorge, ¿cómo andás? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bueno, quisiera un poco, si podés presentar un poco, ya las planillas de costos operativos ya están disponibles en Ranco Digital. Ya algunos distribuidores me han llamado que ya lo han visto. Entonces, bueno, un poco quería que vos puedas explicar, digamos, el concepto, cómo armaron esas planillas, qué parámetros tomaron y en base a qué patrones se pudo trabajar el costo operativo en formato ancho. Bueno, un poquito lo que les quiero... Jorge. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, un poquito lo que les quiero compartir es un trabajo que hicimos internamente en Ranco, de manera de poder determinar de manera empírica un costo por copia estimado de lo que es el formato ancho, porque como muchas veces me decía Fabián, muchos de ustedes que venden estos equipos, quizá los clientes les preguntan, bueno, ¿cuál es mi costo? ¿No? Entonces, hay muchas maneras de sacarlo. Nosotros optamos por una manera empírica, que sería utilizar un equipo de cada familia a través de la herramienta, ¿sí? La herramienta digamos, de medición que tienen estos equipos, y armar así
una pequeña guía, digamos, de costo por impresión, ¿sí? Entonces, primero, antes que nada, antes de mostrarles los resultados, les quiero compartir un poco cuál fue la metodología de trabajo, ¿sí? Cuál fue el criterio adoptado para llegar a estos números, ¿sí? Para eso, me parece que tenemos que ver cuáles son los patrones de cobertura sobre los cuales tomamos las mediciones y luego qué insumos tomamos como referencia para el cálculo, ¿sí? Entonces, respecto a los patrones de cobertura, nosotros determinamos 3 patrones, ¿sí? Permítanme que... Primero dijimos, bueno, a ver, un patrón CAD, ¿sí? El patrón CAD, tomamos un patrón en la imagen que ustedes ven en pantalla, que son básicamente líneas en blanco y negro, ¿sí? No hay casi zonas sólidas, sino que es un típico plano de arquitectura, ¿sí? Entonces, para nuestros ejercicios de medición, en lo que respecta a CAD, tomamos este original, ¿sí? Para lo que es cartelería, ahí sumamos, digamos, distintos tipos de gráficos, ¿sí? Esto que están viendo es un patrón estándar de consumo de lo que sería un archivo de cartelería, donde tenemos varios colores, tenemos medios tonos, tenemos plenos, ¿sí? Y tenemos texto. Y por último, para lo que es fotografía, tomamos una típica fotografía, ¿sí? La que están viendo en pantalla. Básicamente donde tenemos mucho sólido, en este caso tenemos color piel, detalles, ¿sí? Pero vemos que es una, digamos, una imagen típica, ¿sí? De lo que es, los trabajos de fotografía en lo que es el gremio, ¿sí? Entonces, todo nuestro análisis se basa en estos 3 patrones. Obviamente que si variamos los patrones van a variar los resultados. Por eso establecimos esto como para que ustedes tengan una referencia y sepan que los valores que estamos sacando están determinados en base a estas coberturas. Por otro Jorge, lado, sí. consulta, digamos, entonces los valores están tomados en relación a estos 3 patrones, o sea que va a ser un parámetro aproximado, pero obviamente no significa que va a ser exactamente lo que cada cliente quiera imprimir, o sea, para poder sacar exactamente una foto específica o un plano específico, nosotros contamos con otra herramienta que es el Accounting Manager, que es la herramienta de software que utilizamos para poder sacar estos patrones. Parece medio un acertijo, pero es así, ¿no? Sí, Claro, perdón. Elegimos estos 3 patrones porque consideramos que de promedio van a generar un gasto de tinta similar a lo de un cartel promedio, de una fotografía estándar o de un mapa o de un plano para CAD estándar. No van a estar, consideramos que no va a estar muy alejado de esto cualquier cartel que vayan a imprimir o cualquier plano o cualquier fotografía, muy alejado no va a estar. Por eso tratamos de elegir un patrón, como decía Jorge, algo que represente cada uno de estos 3 tipos de archivo. Para cálculos más específicos está la aplicación Accounting Manager, donde nos va a decir exactamente cuántos mililitros de tinta o cuántos centímetros cuadrados de papel o de tela se consumió para hacer una impresión en particular. Pero que era eso lo necesario... vamos a dejar para una segunda parte, Claro, para otra presentación que vamos a dar más adelante. Tal cual. Pero era claro, necesario elegir 3 archivos patrón como para poder en base a eso armar las planillas de costos que vamos a ver a continuación. Perfecto, excelente. Entonces, a través del Accounting Manager, utilizando estos patrones de cobertura, ¿sí? Determinamos cuál es digamos, el consumo en mililitros para imprimir estos tipos de archivos en los diferentes papeles, ¿sí? Y por otro, ¿sí? Ya acá tenemos uno de las variables a fijar, el patrón de cobertura. La otra variable es qué insumos vamos a tener en cuenta para validar, ¿sí? Y para hacer algo simple, dijimos que vamos a validar el consumo de tintas,
la duración del cabezal y la duración del cartucho de mantenimiento, ¿sí? Vale decir, estos son los 3 insumos principales que tiene un plotter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Es utilizar la herramienta del Accounting Manager, imprimiendo esos patrones que ustedes vieron y después volcarlos en una planilla, ¿sí? Y tomar la duración estimada de cada uno de estos elementos para tener un costo aproximado por impresión, ¿sí? Es un poco la metodología, ¿sí? que utilizamos. Y permítanme, en la próxima pantalla, ¿sí? Voy a compartir directamente lo que ustedes van a ver, ¿sí? Después en rango digital. En rango digital, claro. A ver, entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que, fíjense acá, esto puramente es el backstage del trabajo que hicimos, ¿sí? Se lo queremos mostrar porque si bien queremos que ustedes tengan nuestras planillas, un poco la idea nuestra es que ustedes entiendan la mecánica de cómo llegamos a estos números para que ustedes después puedan hacer sus propios números. Vale decir, un poco lo que dijo recién Gabriel. Nosotros los cálculos los basamos en estos patrones, pero si el día de mañana ustedes quieren saber o un cliente quiere saber el consumo de tinta que tendrá en un archivo determinado, bueno, ustedes pueden hacer la reingeniería inversa de esto, ¿sí? Y a través de las planillas medir directamente con el Accounting Manager el archivo del cliente y hacer un trabajo puntual para ese archivo. Entonces, un poco les vamos a mostrar lo genérico, pero para que ustedes los puedan aplicar, digamos, a casos puntuales. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo... Adicionalmente, pueden ver en la columna de la izquierda que hay costos estimados, consumos estimados en base a diferentes tipos de papel. Como ustedes saben, los equipos de chorro de tinta, para imprimir una imagen, no utilizan los mismos mililitros si el papel es bond, o sea, un papel común, promedio, o si el papel es un papel ilustración, o si es un papel fotográfico. Entonces, realizamos pruebas en cada uno de estos papeles para poder así tener un promedio más allá del tipo de imagen, sino del tipo de papel que más se utiliza para ese tipo de imagen y poder establecer costos aún más exactos. Solamente eso quería contar. Correcto, Gabriel, gracias por la acotación. Entonces, a ver, ¿cómo sería el trabajo esto? Bueno, voy a tomar por facilidad, porque tengo acá cerca, acá la solapa, la línea TM, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con un TM? Bueno, agarramos un equipo de la serie TM, ¿sí? Agarramos el archivo el que vende CAT, ¿sí? Y lo imprimimos en papel bond, en tamaño A0, en tamaño A1, en tamaño A2, en tamaño A3 y en tamaño 4. ¿Sí? El mismo archivo, mismo papel, variando el tamaño. ¿Y qué nos da? Nos dio la cantidad de mililitros que usó el equipo para hacer esta impresión en este papel, en este tamaño. ¿Está bien? Lo mismo lo hicimos, ¿sí? Para lo que es el archivo de cartelería, ¿sí? Acá hicimos el archivo de cartelería, pero el papel de ilustración, por lo que comentó recién Gabriel. Fíjense que el mismo archivo en acero, en ilustración, consume 3,75 mililitros, mientras que en bot 3,14. Esto es porque la tinta que aplica digamos, el equipo, dependiendo del tipo de papel, va a ser mayor o menor, ¿sí? Jorge, Pero, también sí, debemos acotar que esto se realizó en impresión de tipo de la calidad en estándar. Ustedes saben, si ponemos equipos en alta calidad o en baja calidad, modo borrador, modo estándar, también el equipo va a utilizar menos tinta o más tinta. Entonces optamos por dejar la calidad estándar para todos los testeos y de esta manera no complicarlo tanto. Igualmente, la diferencia que hay es sutil, no hay una diferencia muy marcada entre un escalón y el otro. Así que los valores estándar, como están calculados en esta plantilla, calculamos que son los más adecuados. Bien.
Entonces, repetimos, esta prueba, ¿sí? La impresión, la medición y plasmamos los valores acá para todas las series. En el caso de la serie Pro, lo hicimos exclusivamente para fotográfico, porque es un plotter que, bueno, que va a estar orientado exclusivamente a lo fotográfico. Lo podemos haber hecho también en estos papeles, pero no tiene mucho sentido. En el TX cubrimos todos los papeles, ¿sí? Pero en las TA, el TM y el IPF no hicimos parte fotográfico porque consideramos que no sería un uso, digamos, recomendado el fotográfico en esos equipos. Ahora bien, ya que tenemos los datos de mililitros, lo que hicimos fue plasmar esto en un formato de planilla y tratamos de utilizar un formato que para ustedes es conocido, porque vale decir, ustedes ya manejan este tipo de formato para lo que es copiadoras, ¿sí? Entonces lo que hicimos es, bueno, utilizamos la misma plantilla de copiadoras, sacamos todos los repuestos que no van, ¿sí? Que no corresponden a plotter, y como les comenté antes, dejamos solamente para analizar lo que es la tinta y en lo que es consumibles, el cabezal y el cartucho de mantenimiento, ¿sí? Y lo que hicimos para facilitar la comprensión, acá en lo que es tamaño de papel, le pusimos la posibilidad, ¿sí?, de poder variarlo. Entonces, vamos a mostrar cómo funcionaría esto. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner tamaño a 0. ¿Sí? Tamaño a 0. Estamos en un plotter de la serie TM Cat Bond. Si vamos acá a un tamaño A0 Cat Bond, la herramienta me dijo a mí que me iba a consumir 0,256 mililitros. Si ustedes se fijan acá está el 0,256 mililitros que consumió, ¿sí?, la realidad, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros fue, listo, partiendo de estos 256, ¿sí?, en tamaño A0, acá lo dividimos proporcionalmente, ¿sí?, en los 5 cartuchos. ¿Está bien? Esto es proporcional, que acá hay también otro criterio, porque usted no es lo mismo que copiemos todo un archivo que tenga los colores balanceados, o que sea todo cian o todo magenta. Bueno, acá establecimos un criterio de repartir el consumo en forma proporcional en todos los colores. De esta manera, tomando la capacidad de mililitros total del cartucho, el costo por los 130 mililitros, que sería la capacidad, y tomando lo que gastó por mililitro proporcional, logramos tener, por regla de 3 simple, el costo por página de tinta, ¿sí?, que sería el gasto de un A0, que son los 0,256 mililitros. Si se fijan, acá yo pongo un A1, me va a dar 0,125, que básicamente es lo que calculamos acá, ¿sí? Fíjese que para A2 nos dio un 0,066. Si yo pongo un A2 acá, 0,066. ¿Sí? Y para una 3 me dio 0,046 mililitros. Yo pongo acá una 3, 0,045. Bueno, fíjense acá tanto, cuando vamos a los extremos, mismo acá en el 0,031, el teórico, y acá nos va a dar 0,029. Esta dispersión es por lo siguiente, fíjense que para que esto funcione, esta celda pusimos una aproximación polinómica, ¿sí?, como para que ustedes puedan ir variando esto y le dé una aproximación, ¿sí? Pero como toda función polinómica, obviamente que es un aproximado, pero a ver, no varía muchísimo, o sea, la diferencia es mínima. Pero con esto ustedes pueden ir variando acá el tamaño y el valor que les da acá automáticamente les va a dar muy, muy cercano, ¿sí?, a lo que midió la herramienta. Con lo cual, el margen de error es ínfimo y es despreciable, ¿sí? Entonces, variando acá el tamaño de papel, no solamente les varía, ¿sí?, cuánto se consumió en tinta,
Sino que acá abajo, ¿sí? En lo que es el printhead y el cartucho de mantenimiento, fíjense que según el manual, en un tamaño A0, ¿sí? Le debería durar 3.500 hojas A0, el cabezal y el cartucho de mantenimiento. Por lo tanto, si voy a 1, tendría que durar 7.000, ¿sí? 6.091, que es 7.000. Si voy a una 2, tendría que ser el doble, 12.000, o sea, 14.000, ¿sí? Son 13.900. Si voy a una 3, 28.000. Y si voy a una 4, ¿sí? 56.000. 55.900, que son 56.000. Pero bueno, a lo que quiero explicarles es que no solamente van a tener con este pequeño selector poder seleccionar la tinta, sino que también está vinculado, ¿sí? A través de otra fórmula polinómica también la duración del cartucho y el cabezal, con lo cual al final ustedes se fijan este número, ¿sí? Que sería el costo por página tomando las tintas y los consumibles, ¿sí? Esto así lo van a ver replicado en todos los modelos, si pueden navegar por aquí. Pero lo que hicimos fue, para facilidad de ustedes y para que tengan un pantallazo, en la primera solapa de resumen, acá tienen, digamos, un resumen de cada uno de estas series. Y acá pueden ver, por ejemplo, el TAM en Cat Bond, con la capacidad de 130 mililitros de cartucho, cuál es el costo solamente de tintas y tintas con cabezal, para este tamaño. Si quiero un tamaño más grande, más chico, piqueo acá, modifico acá, por ejemplo, para 2, y cuando vuelvo ya tengo la 2 cambiado, ¿sí? Entonces yo puedo jugar y comparar, ¿sí? Tamaños, puedo poner el otro en la 2, ¿sí? Entonces ya puedo comparar este con este, ¿sí? O ir a este y ponerlo, ¿sí? En A0, ¿sí? Pero lo importante es que cuando acá en la tabla de comparación comparen tamaños con tamaños para poder comparar cosas similares, ¿sí? Pero en esta tabla, ¿sí? Ustedes pueden tener un pantallazo, ¿sí? Y un resumen y comparar productos, ¿sí? En mismo papel. Papel bond, CAT, papel bond CAT, tamaño, acá bueno, está en A2, lo debería poner en A1 para comparar, pero acá ustedes pueden jugar, ¿sí? Con lo que está armado. ¿Está bien? Esto básicamente es lo que trabajamos nosotros, ¿sí? Y esto ya lo tienen, digamos, prearmado. Acá lo que tienen que hacer ustedes simplemente es, bueno, seleccionar el producto, seleccionar el tamaño de papel, el tipo de archivo y van a tener un aproximado de consumo. Pero por otro lado, ¿sí? Y entendieron esta mecánica, ustedes lo que pueden hacer es, si ustedes quieren conocer exactamente cuánto les consume un archivo específico de un cliente, bueno, tendrían que hacer lo inverso, que es agarrar el archivo del cliente, por ejemplo este, imprimirlo en el equipo del cliente, ¿sí? Y una vez que les da el valor, ¿sí? De consumo de tinta, si fue, por ejemplo, un CAT y fue papel bond, van a la planilla de bond, ¿sí? Y tiran el número que les salió directamente acá, lo plasman acá. Obviamente que se les va a borrar la fórmula, no les va a variar más nada, ¿sí? Pero al tirar la fórmula acá, ya automáticamente les va a decir cuál fue el costo, digamos, de tinta y como esto está vinculado al cabezal, también van a tener, digamos, el costo del cabezal, ¿sí? Y lo demás. O sea que ustedes podrían, si quieren, ir probando casos reales, ¿sí? Impresión por impresión, primero setean acá el tamaño de papel para que les varíe, digamos, el cabezal, y después, teniendo ya fijo esto, que les va a variar el valor del cabezal, cartucho de mantenimiento, plasmar acá el valor que les dio el accounting para ese trabajo específico. Esa sería una medición a posteriori, ¿sí? Una medición real a posteriori de cuánto costó hacer ese trabajo, ¿sí? Pero bueno, es importante que lo sepan porque, bueno, ya con estas herramientas ustedes más o menos se pueden manejar.
el trabajo que vamos a subir a Ranco Digital, ¿sí? Es un trabajo a priori, ¿sí? Teniendo en cuenta estos criterios, y le da una estimación aproximada a lo que van a lograr en el campo. Pero ustedes quieren, un cliente está, digamos, interesado en conocer un trabajo específico, bueno, hace este trabajito que les comenté y pueden obtener un resultado lo más cercano posible a posteriori, analizando puntualmente el trabajo del cliente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que les queríamos mostrar, por lo menos no quiero ahondar más en tecnicismos porque no los quiero confundir mucho. Me gustaría que, bueno, que ustedes lo vean tranquilo esto, lo analicen, lo prueben. Como dijo recién Fabi, hay una segunda charla en donde se va a ver más específicamente el manejo de la herramienta y quizás ahí, bueno, Gabriel, que la tiene más clara con la herramienta, les puede desasnar más en detalle el uso de la herramienta, pero desde el punto de vista práctico, acá tienen toda la información más o menos como para poder estimar, ¿sí? En las líneas de trabajo de los equipos que tenemos, ya sea la TM, la Pro, la TX, la TA y la IPF, ¿sí? Un estimado de consumo en una impresión típica de CAD, una impresión típica de cartelería, y en el caso de los Pro, una impresión típica de lo que es fotografía. ¿Sí? Jorge, me Sí. parece muy bien dejar en claro, tal como dijiste antes, que esta herramienta que estás presentando acá nos permite calcular costos antes de imprimir. La herramienta de cálculo de costo de Canon es para calcular costos luego de imprimir. No se puede utilizar antes. Después de que ya está el trabajo impreso, ahí sí la herramienta me dice, la aplicación me dice cuántos mililitros gasté y cuánto papel. Si yo quiero hacer un cálculo estimativo antes de la impresión, ahí puedo utilizar esta plantilla que es muy útil. Correcto, correcto. O sea, el accounting es a posteriori, porque lo que mide es el consumo que tuvo para ese trabajo específico, ese equipo específico, en ese papel específico. Y es realmente, Claro. digamos, un cálculo matemático que lo que hace es medir lo que está consumiendo el plotter. Pero eso es a posteriori del trabajo. Como bien dice Gabriel, esta Perdón, herramienta. el show No, accounting es más exacto porque me va a decir específicamente cuántos mililitros y cuánto papel gasté en ese archivo específico. No es lo mismo si ese archivo solo imprimí en alta calidad que en modo borrador o si lo imprimí en papel común o en papel canvas. Todos ahí va a haber variaciones de costos que van a ser exactas luego de que el trabajo se imprimió. Pero gracias a este trabajo, a esta plantilla, se puede estimar previamente el costo del trabajo y se puede presupuestar, esto para los usuarios que trabajan en centros de impresión, se puede presupuestar un trabajo antes de realizarlo, ¿no? Que era algo que no teníamos muy bien terminado, muy bien acabado, una plantilla de costos, y hace tiempo que los distribuidores nos estaban consultando sobre esto, justamente. Gaby, Jorge, sí, yo creo que ha sido bastante clara la explicación que están dando. El cuadro es un cuadro también súper claro que está, digamos, en relación a otros cuadros anteriores que manejábamos para otro segmento de producto, así que creo que todos los distribuidores lo van a entender muy bien. Y creo que, digamos, el uso de esta herramienta y el poseer esta herramienta hoy en Ranco Digital le va a permitir a todos nuestros distribuidores poder especializarse mucho más en lo que es el tema de formato ancho, ¿no? Sabiendo que, bueno, la mayor parte de la red de Ranco viene muy enfocada a lo que es el tema de equipos multifuncionales, copiadoras, bueno, fotocopiadoras, tiempo atrás, y esto les va a ser una herramienta que los va a ayudar muchísimo a poder enfocarse, tal cual ha sido un poco el planteo de uno de los últimos comunicados que fueron enviados tanto por Nicolás y Rodolfo, un poco pidiéndole a los distribuidores que se vayan enfocando hacia estas líneas, principalmente el tema de formato ancho, producción, digitalización, porque un poco es el futuro de nuestro negocio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una herramienta fundamental y que les va a solucionar un montón de problemas y dudas que hasta el momento tenían y
muchos no sabían cómo resolver o la manejaban más o menos, así preguntando, averiguando. Bueno, hoy tiene una herramienta concreta, con valores concretos, medidos en base a patrones por nosotros mismos. Y bueno, vamos a continuar con este tipo de capacitación y herramientas. Como anticipó ahí Gaby y Jorge, vamos a desarrollar otro webinar precisamente con la herramienta, con el software Accounting Manager. Esta va a ser la segunda parte, ya como para determinar los costos post impresión exactamente, como también explicó bien Gabriel. No quisiera dejar, bueno, no sé, Gabri, si vos querés contar algo acerca del Accounting Manager, como para ir adelantándole algo a los distribuidores. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, perdón. Tenía Perdón. deshabilitado el micrófono. Esta aplicación, como decía antes, estuvo siempre disponible en la línea de formato ancho de Canon. En los equipos CAD es un plugin que viene embebido en el driver de impresión, y en los equipos de la línea Color, la línea Pro, es una aplicación que se instala en forma separada. Pero digamos que la forma de utilización de la aplicación es la misma en todos los casos. La aplicación, al instalarla por default, ya me indica cuánta tinta gasté en cualquier trabajo que imprimí. Lo ideal en este caso, más allá de saber los mililitros, la aplicación me permite trabajar con costos en forma directa. Entonces yo puedo programar la aplicación para que sepa exactamente cuánto sale cada uno de los cartuchos de tinta que estoy colocando y cuál es el costo por metro, por ejemplo, de cada uno de los papeles que estoy utilizando. Si yo completo toda esta carga de datos en la herramienta, luego cuando realice cualquier trabajo de impresión, la herramienta va a saber exactamente cuánta tinta, cuánto papel utilicé, y al saber los costos de los mismos, me va a decir cuál fue el costo real, completo, del trabajo de impresión que realicé. Y de esta manera poder saber exactamente, trabajo por trabajo, el costo real. Luego tiene otras formas de utilización que, por ejemplo, me permiten extraer toda la información mensualmente, por ejemplo, para poder abrirla en un Excel y poder contabilizar cuánto se facturó, cuánto se produjo por cada equipo. Y en el caso de que se utilice esta herramienta para monitorizar varios equipos o uno solo en particular, voy a poder ver en forma rápida, mensualmente, cuántos trabajos realicé, cuál fue el costo de los mismos, qué tipos de trabajos realicé, cuál fue el promedio quizás de las coberturas o de los tipos de papeles que utilicé. Es una herramienta muy útil, ya que es complicado estimar los costos de impresión en formato ancho porque no vamos a trabajar ni con los mismos tipos de archivos, ni con papeles de formato normalizado, ya que el corte suele ser muy variable según el tipo de archivo que nos envíe el cliente o según el tipo de calidad que nos pida el cliente en la impresión. Entonces, todas estas variables hacen que sea realmente difícil estimar un gasto. Necesitamos sí o sí este tipo de herramientas. Y aparte, Gaby, sí. Disculpame, y es muy importante que, digamos, todos los distribuidores de Ranco, digamos, conozcan y por ahí hasta sus servicios técnicos, sus técnicos, conozcan cómo utilizar esta herramienta para después explicarle a sus clientes finales y dejárselos instalados y explicarles el funcionamiento, porque va a ser una herramienta con un valor diferencial para el cliente final que tenga el plotter, porque va a saber qué cobrarle por trabajo. O sea, porque muchas veces por ahí para un trabajo X al usuario final o estás perdiendo plata o lo estás matando. Depende, porque no tenés un patrón de medición. Bueno, muchos clientes con el tiempo, digamos, con la experiencia lo van logrando, ¿no? Pero teniendo esta herramienta, no utilizarla realmente es una pena. Entonces, bueno, un poco lo que queremos es eso, ¿no? Que participen en el próximo webinar y que, digamos, todos los distribuidores aprendan y conozcan el uso de este software. No sé también, Gaby, si tenemos, creo que en la presentación también hay una partecita también, me parece importante hablar del tema de los sustratos, los papeles.
porque es formato ancho y en definitiva esto no lo incluimos dentro del costo operativo porque realmente no tenemos control ni nos dedicamos a lo que es a la venta de papel, pero me parece importante recordar cuáles son los sustratos o medios que se pueden utilizar para la línea IMAXPROGRAPH. Sí, bueno, acá vemos, Fabián, en este slide, cuáles son de promedio los tipos de trabajo, los tipos de papeles, sustratos que se pueden utilizar. Toda la línea de equipamiento, por lo menos la que estamos comercializando en este momento en Argentina, toda la línea de formato ancho trabaja con tintas al agua pigmentadas. Con esto ya nos da la pauta de que solamente vamos a poder utilizar sustratos que puedan trabajar o puedan ser impresos con equipos de tinta al agua. Cualquier sustrato que soporte tinta al agua va a poder ir. Si lo vamos a describir un poco, vamos a hablar, bueno, papeles normales, papeles bond, todos, papeles recubiertos, que pueden ser opacos, brillantes o no, satinados, sin ningún problema. Papeles fotográficos también, siempre que sean, como dije antes, realizados específicamente para tinta al agua. Papeles fotográficos hay de diferentes tipos, brillantes, satinados, pro, professional, todos los hemos probado y la verdad que por supuesto que hay que utilizar diferentes perfiles, hay que elegir diferentes perfiles de ajuste en los equipos, pero el resultado fue excelente para toda la línea, desde el equipo más económico, que en este momento es el TA20, hasta cualquier equipo de la línea Pro. También podemos trabajar muy bien con vinilos para tintas al agua, que esto es algo que son consultas muy habituales que hay con respecto a los que vienen de los distribuidores. Vinilos para tintas al agua son vinilos que vienen con un acabado especial que permite la fijación de la tinta al agua, no los vinilos comunes, donde la tinta que se correría. Esos vinilos comunes son para trabajar con equipos de tinta solvente, látex o de otra tecnología. Los vinilos para tintas al agua son difíciles de conseguir, son caros, pero bueno, soportan la impresión en cualquier equipo de la línea. Lo mismo el canvas de poliéster, o puede ser alguna combinación de poliéster y algodón. Estas telas, estos canvas de poliéster o algodón se utilizan para artes gráficas, también impresión de fotografía, reproducción de cuadros, la verdad que es excelente, y también para cartelería, que puede ser interna o externa, ya que estamos trabajando con equipos que tienen tintas pigmentadas. Si utilizamos un canvas de poliéster, que es un material 100% sintético, podemos hacer carteles externos temporales, que puede ser quizás para alguna oferta o para algún cartel para un evento o para un cartel temporal para algún tipo de promoción, que puede ser la puerta de algún negocio, de algún shopping, un supermercado, un cartel que puede estar 3, 4 meses a la intemperie sin problemas y que después no, porque ya se va a deteriorar. Pero con este nuevo tipo de equipos con tintas pigmentadas, me refiero a los de cartelería y CAD, que ahora ya tienen todos tintas pigmentadas, y con la adición de un sustrato como el canvas, podemos hacer cartelería externa temporal que antes no podíamos hacer. Y luego también, bueno, papeles vegetales, sin ningún problema. Hemos hecho muchas pruebas de papeles vegetales. Acá hay que tener en cuenta con el papel vegetal el grosor del mismo. He hecho algunas pruebas con papeles vegetales que eran tan finos que realmente no, en el equipo no los podía pasar. Pero si los papeles vegetales tienen un grosor alrededor no sé si vamos a hablar de peso, si fuera en formato A4, del de 65 gramos para arriba, pasaría sin problemas. Luego está el grosor de los materiales, de 0,07 milímetros a 0,8 milímetros de ancho de promedio. ¿Por qué estamos hablando de grosores para estos equipos y no de gramos? Aunque acá me dice que el gramaje aproximado es de 400 gramos, hay que tener cuidado con esto, porque hay papeles de más de 300 gramos que son muy gruesos. Hay algunas cartulinas que no vienen muy prensadas, son muy anchas. Entonces, no es lo mismo un papel de 300 gramos bien prensado que una cartulina también de 300 gramos no tan prensada. Va a haber dentro de papeles del mismo peso diferencias de grosor muy grandes. Y es muy importante conocer específicamente el grosor del papel para poder ajustar el cabezal de los equipos a la altura del papel indicada y no que el cabezal no roce el papel y no se dañe. Por eso tratamos de no superar los 0,8 milímetros de grosor, que es importante. Como también, bueno, saber que los equipos pueden pasar rollos de 2 pulgadas, con armas de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, ya que vienen todos con algún adaptador. Para terminar, con respecto a la longitud máxima de impresión, depende el archivo, depende el caso.
En la mayoría de los equipos es de 18 metros, sobre todo los equipos nuevos que ya vienen con mucha memoria de procesamiento. Pero depende también del peso del equipo. Si tenemos un equipo, el peso del archivo. Si tenemos un archivo que pesa demasiado, porque tiene demasiada cantidad de imágenes en alta resolución y demás, hay que ver cómo fue armado ese archivo, puede que el equipo no lo pueda procesar porque al ripiarlo supera la memoria estándar. Pero digamos, en un archivo que no sea tan pesado, podría ser hasta el máximo 18 metros, dependiendo el modelo. Bien, Gaby. Sí. Un temita que ya estamos cerca del horario y bueno, quisiera dejar un tiempito como para las consultas que nos quieran hacer por chat, por alguna duda que tengan. Bueno, quisiera, si puedes avanzar una de las diapos o slides. Bueno, ahí tienen, entramos en la sección de preguntas, pero antes quería recordarles que, bueno, cualquier información de producto que tengan, pueden entrar en canonargentina.com.ar, ahí tenemos toda la información respecto a la línea de plotters. También tienen la página de Ranco Digital, donde van a poder ver, tienen los folletos de cada uno de los productos, tienen los costos por página, tienen las listas de precios, los costos de accesorios, consumibles, etcétera, etcétera. Damos lugar un poco al tema de las preguntas, a ver si nos quieren hacer alguna consulta por chat, así aprovechamos y junto a Gabriel, Jorge, podamos responderles. Raúl Mancilla de Texur, si este equipo utiliza 2 cartuchos MBK, lo que hace variar el costo. Sí, perdón, ahí te dice qué equipo es o no dice. No dice qué equipo, pero para el caso es lo mismo, no importa si tiene 1 o 2 cartuchos MBK, porque vamos a hablar de mililitros de tinta sobre la hoja. Y da lo mismo que tenga 1, 2 o 3 cartuchos, porque lo que se mide es la cantidad de tinta depositada en la hoja para dar el costo total. Ese sería el criterio de cálculo, más allá de que tenga 1, 2 o 3 cartuchos de negro. Bien. Después, la duración de cabezal y cartucho de mantenimiento, ¿cómo está medido? Sobre el consumo promedio según manual. Sí, bueno. Sí, o sea, sí, Jorge, te dejo. No, perdón, digamos, en la guía de servicio lo que dice eso, dice la cantidad de hojas a cero, ¿sí? Obviamente que, como bien decía Gaby, es un promedio porque tiene que el cabezal está influenciado directamente por la cantidad de tinta que pasa. Entonces, si bien no es una medición muy real decir por tamaño a 0, a 1, a 2, como es un promedio, tomamos lo que dice la guía, ¿sí? Pero es un valor promedio. La realidad que si vamos estrictamente cuál es la duración del cabezal, el cabezal tiene una duración de una vida útil de acuerdo a la cantidad de tinta que pasa por los capilares. Pero ese valor no lo tenemos y el fabricante tampoco lo da. Por eso que estima más o menos y te dice eso, es 3.500 hojas a 0. Es un valor promedio. Puede durar más o puede durar menos. Jorge, la vida útil del cabezal también depende de la forma que el equipo se utilice. Si tenemos un equipo que se utiliza todo el tiempo, podemos tener rendimientos mejorados. Claro, si tenemos un equipo que se utiliza de vez en cuando o en un ambiente donde hay mucho polvo ambiental, puede que el cabezal nos dure menos. Esto está estimado y los rendimientos de los insumos depende de la forma que se utilice el equipo. Por eso no hay algo fijo, estimado, ni podemos decir tantos mililitros de tinta que pasa por el cabezal, es fijo lo que va a durar, porque la lógica del equipo calcula los rendimientos en base a varios ítems en simultáneo. Entonces podemos hablar de promedio. Es variable según el usuario final. Esta fue una pregunta de Lucas Aschieri, le mandamos saludos, también a Raúl Mancilla. Lucas también nos pregunta, ¿se podría agregar una planilla para equipos de 5 tintas de fotografía sobre papel fotográfico? Sí, se podría agregar papel para papel fotográfico en equipos CAD. No habría tanta diferencia igualmente con lo de la línea Pro, porque la cantidad de mililitros sobre la hoja sería similar. Pero sí, podríamos completarlo en una segunda etapa. No sé, Jorge, si estás de acuerdo. Sí, correcto, tal cual, tal cual. Se podría agregar, bueno, esto ya está.
Alejandro Roth dice que no se estaba viendo la pantalla tuya. Jorge, yo la vi en forma correcta, no sé el resto de la gente. Si no, quédense tranquilos que esta presentación va a ser grabada como siempre y después van a poder acceder a la misma desde el Ranco Digital. Héctor Troncoso, la aproximación polinómica se usa de igual forma adaptando algún parámetro de equipos multifunción Toshiba. Por ejemplo, todo este Ranco Digital, se instala el soft en el cliente. No sé si hay una relación entre el cálculo que hiciste, Jorge, con lo que se usa actualmente en equipamiento Toshiba. No, a ver, este cálculo que hicimos fue para poder, como les comenté, que la planilla tenga un poco de lógica y puedan ir variando el papel, el tamaño y les dé un consumo. Lo que hicimos fue volcar los datos en un Excel, buscar la curva y buscar una polinómica que siga la curva. Es algo, una función matemática, no propia del Excel. Desconozco si tiene algo que ver con Toshiba, ¿no? Esto es algo más que nada de no una creo forma que tenga que ver matemática. con Toshiba. No, esto es ver una manera de cómo darle un poco de inteligencia a la planilla para que ustedes no tengan que poner cada datito y que puedan seleccionar 5 valores a 0, a 1, 2, a 3, a 4 y le dé el consumo. Simplemente es un trabajo sobre el Excel, ¿eh? Es una función de Excel. Las plantillas sí van a estar disponibles en Ranco Digital y si se instala el soft en el cliente, el soft de Accounting Manager sí va instalado en cualquiera de las computadoras que utilice el cliente final para imprimir y el cliente final es el que va a poder utilizar la aplicación y ver los reportes que la misma realice. Esto sí es una aplicación diseñada para el cliente final, sin dudas. Nos pregunta Daniel Rearte si el cartucho de mantenimiento debe ser reemplazado siempre que se reemplace el cabezal. El cartucho de mantenimiento debe ser reemplazado cada vez que el equipo pida cambio del cartucho de mantenimiento. En algunos casos puede ser que cuando haga el cambio de cabezal haga realmente alguna carga, algún tipo de limpieza y justo se termine el cartucho de mantenimiento. Pero no necesariamente los dos cambios van de la mano. Saludos a Daniel. Lucas, Alejandro, gracias. Saludos para todos. Raúl Mancilla. No veo más consultas. Igual nos quedamos unos minutos más, por si tienen alguna consulta más para hacernos. Estamos con tiempos correctos, o sea que la verdad que va a salir perfecto en horario, 1 hora, para no restarle tiempo a nadie. Tenemos 5 minutos más, así que bueno, cualquier otra consulta que quieran hacernos nos preguntan. Aprovechen ahora para sacarse las dudas. Aquí Antero Lloret nos consulta si se podrá hacer un video del uso del programa que cotiza el trabajo, o sea, el Accounting Manager. La edición 2 de esta presentación vamos a hacer referencia justamente a eso, cómo se instala, cómo se utiliza el programa, así que podés utilizar el mismo video de la presentación o la presentación misma que te la podemos facilitar luego en formato PDF para que la tengas como guía sin ningún problema. Nos quedamos unos minutos más, igualmente si tienen alguna consulta, estamos para ayudarlos. Recuerden también nos pueden hacer consultas a soporteventas@ranco.com.ar. Y en el caso de consultas de soporte, el mismo Software Accounting Manager le pueden hacer consultas a Lucas Cifre, que ya lo conocen, ¿no? Que es el encargado de soporte técnico para la red de distribuidores de Ranco. Sí, que de hecho, conjuntamente entre Lucas y Gabriel y Jorge han desarrollado un poco todas estas planillas con el trabajo de medición con el Accounting Manager, así que bueno, de la parte comercial les agradezco muchísimo el desarrollo que hicieron porque es una herramienta que me parece que va a ser fundamental para que todos los distribuidores puedan enfocarse con mayor conocimiento dentro de lo que es el segmento de formato ancho. Así que bueno. Bueno, si no tenemos más consultas, Gaby, damos por terminado el webinar. No, sigue, Fabi. Bien, Leandro Badoglio nos consulta, ¿puede ser que el CM del modelo TX sea superior al del TM?
¿El CM qué es el Es el CM? CM. ¿Qué es el CM? Será El el CO, sí, el costo operativo quizá quiso poner. Sí, quizás debe ser eso. El costo Sí, operativo. el modelo TX era superior al del TM, el costo operativo. Repetime, la verdad que no entendí la pregunta. ¿Cómo es? Es que no llego a ver realmente si el CM del modelo TX sea superior al del TM. El costo operativo del TX, y probablemente sí, seguramente el costo operativo del TX tiene que ser superior al del TM porque es un equipo de mayor volumen y además puede trabajar con tintas de mayor capacidad y está orientado siempre que trabajas con tintas de mayor capacidad y con un equipo, digamos, más específico para alto volumen, los costos operativos tienen que ser óptimos, ¿no? En relación a un Es equipo que de línea se media. refiere al costo por copia. Del Claro. TX sea superior al del TM. Superior, o sea, más bajo o que es más caro, eso es lo que no llego a Más caro entender. el TX que el TM. Y bueno, sí, eso habría que ver, entonces habría que ver en la planilla, la verdad que no recuerdo, Jorge, ahí si en la planilla vos lo podés ver. Lo estoy viendo, por ejemplo, el TM en Cat Bond me da 0,123 y el TX en Cat Bond me da 0,161, es un poco más caro. Sí, de acuerdo a esto, sí. Y puede ser porque puede diferir el costo de la tinta y el costo del cabezal. Claro, Ten en puede ser la cuenta que tinta, claro, correcto. Sí. el TX es un equipo muy robusto para muy altos volúmenes, ¿no? También puede ser que a futuro los costos de las tintas cambien, ¿no? Eso es algo que a veces es variable también. En base a los costos actuales es que tenemos estos números. Sí, puede ser que el TX sea un poco más caro que el TM, el costo por copia. Sí. Teniendo en cuenta las diferencias del cabezal, ¿no? Los cabezales más Sí, caros sí, sí. también puede que suban el costo final, si lo vemos de esa forma, ¿no? Muy bueno y completo el trabajo, muchas gracias. Para los equipos que tienen montado el escáner, ¿valen los costos? Sí, los equipos con escáner, los costos son los mismos, ya que los motores de impresión son exactamente iguales, son los mismos equipos. Para toda la línea multifunción que los equipos comunes. Cartucho de mantenimiento, sí, lo habíamos visto ese tema. Tiene insumos más caros, tintas y mantenimientos. Cartucho, claro, dice que todos los insumos son más caros. Acá nos aclara Lucas Ascheri en la línea TX. Sí, sí, bueno, justamente. Nicolás dice, habría que comparar la tinta de mayor capacidad de la TX con la de mayor capacidad de la TN. Sí, Nicolás Pazman, tiene razón, sí, habría que comparar los cartuchos de tinta más grandes de ambas líneas para ver el costo mínimo por mililitro y poder equiparar una con otra. Igualmente acá habría que tener en cuenta también el cartucho de mantenimiento, cabezal y todos los ítems que generan el costo final, ¿no?, de cada una de las líneas. ¿Cuándo es el próximo meeting? No tenemos todavía la fecha, la vamos a informar a la brevedad. El cabezal es el mismo para TM, TX y TA. Jorge, ¿es el mismo código para las 3 líneas? Tendría que chequearlo con la guía, puede ser, puede ser. No lo tengo acá, pero. Tenía entendido que no era el mismo en la línea A ver, TX, vamos a pero chequear. Lo podemos chequear. sí, si ese es el caso, debería ser el mismo costo. Habría que ver Sí, más es que que nada, como aclaró Nicolás, el costo por por cartuchos tinta, grandes, por claro. tinta. Tinta y cartucho de mantenimiento serían los dos Correcto. ítems. Ok, sí, sí. Más que nada, si es el PF06, el cabezal para las 3 líneas, los índices que marcarían la diferencia serían los cartuchos de tinta y el cartucho de mantenimiento. Sí. Para aclararlo, esos dos ítems serían los que cambian los valores de la línea TX y TM. Genial. Gracias, Lucas.
Si hay alguna consulta más, estamos unos minutos, ningún problema. Si no, como siempre, saben que nos pueden encontrar soporteventas@ranco.com.ar, rancodigital.com.ar, tienen toda la información. Esta presentación se está siendo grabada y la van a poder ver posteriormente sin problemas. Y lo antes posible les informamos la fecha de la segunda edición, donde vamos a hablar más específicamente de la aplicación del Show Accounting, ¿no? para costo de impresión. Sería recomendable que los distribuidores en la presentación que hagamos del Accounting Manager puedan hacer participar algún técnico que tengan ustedes, como para que también se vayan familiarizando y le vayan tomando un poquito de cariño a la herramienta, ¿no? Porque es muy importante siempre que el técnico, cuando va, instale el equipo, lo deje y explique el funcionamiento de las herramientas principales. Nosotros muchas veces nos va pasando, bueno, Gaby o Jorge no me dejan mentir, ¿no? Con los técnicos cuando visitan clientes o cuando vamos a hacer una preventa a un cliente final acompañando a algún distribuidor, que tienen algún equipo y de repente el hecho de estar ahí, bueno, Gabriel o algún técnico se ponen a jugar un poco con el equipo y les muestran algunas cosas al cliente final y por ahí el cliente final dice, yo no sabía que tenía esta herramienta o que tenía este software o no lo utilizaba. Entonces, es muy importante y es una herramienta fundamental de venta poder aprovechar todas las soluciones que ofrece Canon porque son muy interesantes y muy importantes. Así que bueno, Sí, todas las soluciones, en general, las soluciones por lo menos las explicamos y las describimos una por una en todas las presentaciones que damos de formato ancho. Pero sería importante que los técnicos las bajen de los sitios web, las puedan probar una por una, o sea que es el técnico el que las va a instalar, el que le va a explicar al cliente final cómo utilizarlas, y es una herramienta de valor agregado muy importante. Todas las soluciones que tiene Canon, por la verdad que la mayoría están muy buenas, son muy prácticas, no solo de la de Show Accounting, sino las que hay para diseño de cartelería, y son gratis. Y son todas gratuitas. Aún así, los plugins que tiene, los plugins para Photoshop o los plugins que tiene para Office, que son muy útiles para imprimir carteles y demás, y hacen que el cliente se fidelice un poco más con la marca. Así que estaría bueno que participen todos los técnicos que puedan en la próxima presentación, y así tienen más experiencia y pueden testear esta herramienta. Por mi parte, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, las podemos ver ya por correo, por teléfono. Todos tienen nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, y habitualmente nos hacen consultas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias Fabián. Nicolás también Papas, que está en línea. Y saludos. Gracias por participar. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima.